Empezamos con el Salmo 78, dice: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Cuando este salmo habla de que va a abrir su boca en proverbios y en parábolas y va a hablar cosas escondidas desde tiempos antiguos, en el Nuevo Testamento nos da a entender que esta es una profecía que se cumplió en el ministerio de Jesús, cuando Jesús enseñaba por parábolas. Este salmo es muy hermoso porque repasa varios episodios de la historia del pueblo de Israel. Y fíjense lo que nos dice en el versículo 4: no encubriremos estas cosas a nuestros hijos, sino que se las contaremos a la generación venidera, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Dice que él estableció testimonio en Jacob y puso su ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán, también ellos lo cuenten a sus hijos. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? ¿Por qué Dios pidió a los padres que cuenten las maravillas de Dios a sus hijos, las hazañas, los grandes milagros asombrosos que Dios manifestó en sus vidas? ¿Por qué Dios quería que las contásemos a sus hijos? Aquí dice en el versículo 7: a fin de que pongan en Dios su confianza. A fin de que pongan en Dios su confianza. En esta vida es muy fácil confiar en el dinero, confiar en el poder, confiar en las riquezas, confiar en cualquier otra cosa. Pero el propósito de la palabra de Dios es que aprendamos a confiar en Dios, y que no se nos olviden esas obras que Dios hizo, para que guardemos sus mandamientos, para que no seamos nosotros como lo fueron nuestros padres. Ya vimos el día de ayer que al nosotros ser adoptados en la familia de Dios, podemos decir que el pasado del pueblo de Israel también es nuestro pasado. Podemos reclamar ese pasado como nuestro. Por lo tanto, también fueron nuestros padres, esa generación contumaz y rebelde, esa generación que no dispuso su corazón y no fue fiel para con Dios su espíritu. Esa generación también fueron nuestros padres, son nuestros antepasados en la fe. Son los que estuvieron antes que nosotros en este camino de andar con Dios, de seguir a Dios, de buscar a Dios, de tratar de serle fiel a Dios en un mundo que tiene otros principios, menos aquellos principios que Dios quiere que nosotros tengamos. Aquí en el versículo 9 dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Los hijos de Efraín era una tribu guerrera, eran los más poderosos del pueblo de Israel, los mejor entrenados. Pero ¿de qué servían el entrenamiento? ¿De qué servía el adiestramiento militar cuando Dios no peleaba con ellos en la batalla? Obviamente volvían derrotados, porque cuando vamos solos a enfrentar los problemas de esta vida, cuando vamos solos a enfrentar los desafíos de esta vida y Dios no va con nosotros, lo más probable es que suframos derrotas y fracasos. ¿Y cuál fue la razón por la que pasaron los hijos de Efraín por esas derrotas y esos fracasos? Dice: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que Dios les había mostrado. El versículo 12 dice: delante de sus padres hizo maravillas en tierra de Egipto, dividió el mar, los hizo pasar a través del mar como si caminaran en tierra seca. Dice que les guió de día con una nube. De día era una nube que los protegía de los calcinantes rayos del sol, y de noche era una nube de calor que los protegía del frío. Dice: y toda la noche con el resplandor del fuego
¿Qué más hizo Dios con ese pueblo? Dice que hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. De una roca, de una piedra, Dios les hizo brotar agua. Pero a pesar de todo lo que Dios hizo con ese pueblo, dice que aún volvieron a pecar contra Dios. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Dice que tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Dios les había provisto de un alimento muy nutritivo. Pero aquí nos dice el Salmo 78, dice que ya Dios había herido la peña y ya había hecho brotar agua de la roca. Ya les había dado maná del cielo. Dios obraba un milagro cada día para darles de comer. Y a pesar de todo, a pesar de tantos milagros, y no solamente había hecho eso, ellos habían salido de la tierra de Egipto y en Egipto habían mirado todos los milagros. Aquí más adelante el Salmo nos habla de cuántos milagros Dios hizo para poder sacarlos de Egipto. No fue una cosa pequeña, no fueron milagros pequeños. Inclusive hizo morir a todo primogénito de Egipto con tal de salvar a su pueblo y rescatarlos de la esclavitud. Grandes milagros, grandes maravillas, grandes prodigios. Las murmuraciones y las quejas habían sido frecuentes durante todo el trayecto desde el Mar Rojo hasta el monte Sinaí. Todo el tiempo ese pueblo había sido un pueblo quejumbroso, un pueblo que dudaba, un pueblo que no confiaba, un pueblo que siempre estuvo dispuesto a la primera oportunidad poner en duda si realmente era Dios quien los conducía o no. Pero llegó un momento cuando Dios los llevó al monte Sinaí y allí Dios les dio a conocer su pacto, Dios les dio a conocer su ley. Antes de llegar al monte Sinaí, todas esas murmuraciones Dios las entendía, Dios las comprendía, Dios era paciente, misericordioso. No se habla de personas que hayan muerto por el juicio de Dios a causa de que lo tentaron, a causa de que dudaron de su palabra, a causa de que lo hicieron enojar. No. Cuando el pueblo se quejó contra Dios y contra Moisés, cuando iban a cruzar el Mar Rojo, Dios no castigó a nadie, no juzgó a nadie, nadie murió en esa ocasión. Cuando el pueblo se quejó otra vez que estuvieron en el desierto 3 días sin agua y llegaron a un lugar que se llama Mara porque habían aguas amargas allí. Otra vez el pueblo se quejó, dudó de Dios, pero nadie murió por por así decirlo, ese motín que se armó. Pero después de que Dios se les reveló en el monte Sinaí, después de que Dios les dio a conocer sus leyes y después de que ellos aceptaron el pacto que Dios les ofrecía, después de que ellos se comprometieron a andar en los caminos de Dios y a obedecer sus mandamientos, lo aceptaron como Dios y Dios los aceptó a ellos como pueblos. Después de allí la situación cambió dramáticamente. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el Números capítulo 11, ahí dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Quiénes creen ustedes que vivían en esa parte del campamento que se incendió? Pues obviamente nada más y nada menos que los principales instigadores, aquellos que estuvieron sembrando la cizaña, aquellos que estuvieron sembrando el descontento, los que anduvieron moviendo el agua, por así decirlo. Allí donde ellos vivían, allí se levantó el incendio. Entonces el pueblo clamó a Moisés y entonces Moisés oró a Jehová, y después de que Moisés oró a Jehová, Dios tuvo misericordia, Dios tuvo compasión y extinguió el fuego. Pero obviamente para ese entonces ya habían muerto aquellas personas, los más culpables de aquel levantamiento contra Dios y contra Moisés, y llamó a aquel lugar Tabara, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y después de eso fue cuando pidieron carne, y después de que pidieron carne, otra vez volvió a morir otro grupo de personas. Si nosotros nos podemos analizar la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que hubieron
muchas ocasiones en las que Dios ejecutó sus juicios de manera inmediata. En una ocasión se acercaron al santuario a ofrecer sacrificios los 2 hijos de Aarón. Eran sacerdotes, pero se acercaron a ofrecer un sacrificio que Dios no les había pedido, e inmediatamente cayó fuego del cielo y los consumió, los mató literalmente. Quedaron sus cadáveres tendidos allí, y obviamente como resultado del juicio divino hubo gente que perdió la vida, personas que perdieron seres queridos, cuerpos que tuvieron que ser enterrados después. Y a veces pensamos que el Dios del Antiguo Testamento ya no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento Dios se muestra diferente. Dios se muestra paciente con el pecador, Dios se muestra perdonador, Dios se muestra misericordioso, Dios se muestra compasivo, Dios que muere por nosotros en la cruz del Calvario y se somete a sus captores y soporta los insultos y soportan las burlas. Y Dios mismo nos enseña a amar al enemigo, y Dios nos enseña a perdonar a los que nos ofenden. Y pareciera ser que el Dios del Antiguo Testamento ya no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pero déjenme decirle una cosa: ese Dios bueno, ese Dios compasivo, ese Dios que perdonó a la mujer cuando se la trajeron arrastrando allí para que Él determinara si debía de ser apedreado o no, ese mismo Dios que le dijo a la mujer: vete, ni yo te condeno, fue el mismo Dios que agarró un látigo y azotó las mesas, derrumbó todos los puestos de venta que tenían en el templo los sacerdotes, donde vendían ovejas, palomas, todo tipo de animales para ofrenda y sacrificio, y les dijo que habían convertido la casa de su Dios en una cueva de ladrones. Ese día los sacerdotes salieron huyendo con miedo. Vieron a Jesús indignado por la forma como estaban tratando un lugar santo, un lugar sagrado. Y los discípulos se acordaron que estaba escrito: el celo por tu casa me consume. Pero era el mismo Jesús bueno, perdonador y compasivo. Ese mismo Jesús bueno que murió en la cruz después determinó la muerte de 2 personas que se hacían llamar sus discípulos. En el libro de Hechos se cuenta la historia. Ananías y Zafira eran 2 personas que, viendo cómo las demás personas daban para la iglesia lo que tenían y ofrecían, y veían que esas personas ganaban prestigio, renombre, y las personas los elogiaban: mira el hermano, mira la hermana. Ellos también quisieron recibir un poquito de eso y comprometieron una heredad que tenían y se la ofrecieron a Dios. Yo estoy seguro que como era algo que ellos habían prometido para Dios, Dios bendijo ese trato, y obviamente ellos obtuvieron una mayor ganancia de la que pensaban obtener como resultado de la venta de ese terreno, porque eso es muy común que pase cuando nosotros le prometemos algo a Dios, comprometemos algo con Dios. Normalmente eso sale bien. Por ejemplo, si tú te dedicas a vender algo y tú le dices a Dios: la primera venta del día va a ser para ti, normalmente te va a ir bien en esa venta. Si tienes clientes y le dices: el primer cliente de esta semana o el primer cliente de este día va a ser para ti, obviamente que Dios va a mover sus influencias y va a hacer que esa sea un buen negocio, que sea un buen trato. Siempre pasa así. Tú puedes comprometer una gallina con sus pollitos, puede venir una plaga y te va a matar quizás todos los demás animales, pero la gallina y los pollitos que tú comprometiste para Dios van a quedar allí. Es muy común que pase eso. Entonces yo trato de especular que en esta ocasión ellos consiguieron un mejor trato del que esperaban, y cuando vieron la ganancia que habían obtenido dijeron: ¿por qué mejor no le quitamos a Dios un poquito, que al cabo es mucho? Decidieron quedarse con una parte, y cuando entregaron la ganancia de lo que habían vendido, dijeron que eso era todo. A Pedro le tocó en esta ocasión determinar el juicio, no determinar, simplemente comunicarle lo que Dios ya había decidido. Primero vino el marido y murió allí enfrente de los discípulos. Después vino la esposa y también murió porque le hicieron la misma pregunta.
¿en realidad esto es todo? Y dijeron que sí. Los dos se habían puesto de acuerdo. Triste y lamentablemente los dos murieron. ¿Pero por qué murieron? Si Dios es bueno, perdonador, misericordioso. Pareciera ser que el Dios que hacía juicios y mataba gente en el Antiguo Testamento, pareciera ser que ya no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, pero no es eso. Dios ha sido el mismo siempre. Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Solamente que aquí tenemos que entender la lección que aprendimos en el video donde hablamos de Melquisedec. Para aquellos que no han visto ese video, les recomiendo que se den una vuelta por el canal y que miren ese video de Melquisedec. El video se llama Sacerdote Eterno según el orden de Melquisedec. Allí aprendemos dos lecciones importantes. Y la primera lección es que Dios no necesita repetir muchas veces una lección. Con una vez que lo diga, con eso basta. Con eso es suficiente. Entonces Dios no necesita andar asesinando y andar matando a todos los mentirosos y a todos los que tratan de robarle a Dios o a todos los que prometen algo y no cumplen. Con una vez que lo hizo, ya mostró su desagrado, ya mostró su juicio, ya mostró qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él espera y cuál será el resultado seguro si nosotros procedemos de la misma manera. Dice aquí, mediante todo su peregrinaje en el desierto, Dios estaba enseñándoles a obedecer a su guía celestial y a que tuvieran fe en su poder libertador. Su liberación de las aflicciones de Egipto y su paso a través del Mar Rojo les manifestaron que Él era poderoso para salvar. Cuando se rebelaban contra Él y desobedecían su voluntad, Dios los castigaba. Cuando persistían en su rebelión y se decidían seguir a su propio camino, Dios les daba lo que pedían. Fíjese bien, cuando persistían en su rebelión y se decidían seguir su propio camino sin importar lo que Dios dijera, entonces Dios les daba lo que pedían. Y de esa manera les mostraba que cuando Dios los privaba de algo, era para su propio bien. ¿Y ustedes creen que Dios ha cambiado hoy en día? ¿Ustedes creen que si nosotros nos decidimos a andar en nuestro propio camino y a buscar nuestra propia voluntad, ¿a poco creen ustedes que Dios no nos va a dejar que cosechemos los resultados de nuestras propias malas decisiones? Claro que lo va a hacer. Y de esa manera también nos va a mostrar que cuando Dios nos dice por ese camino no vayas, es para protegernos, es para cuidarnos. Dice, todo juicio que le sobrevino como resultado de sus murmuraciones era una lección para esa vasta multitud que el pesar y el sufrimiento son siempre el resultado de la transgresión de las leyes de Dios. Esas experiencias, esos fracasos, esas derrotas, esas tragedias, esos tragos amargos que tuvo que pasar el pueblo de Israel para aprender, ahora sí que de la mala manera, por experiencia propia, quedó registrado para amonestarnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros, para que pudiésemos ver por medio de las experiencias de otro cuál es el resultado de abandonar los caminos de Dios y buscar nuestros propios caminos, de ignorar sus mandatos, ignorar sus palabras y no escuchar sus consejos. Son una advertencia para los que viven ahora en el tiempo del fin. Ese ha sido todo por el día de hoy. Estas lecciones se están poniendo interesantes, están muy interesantes, muy nutritivas, muy sustanciosas, muy llenadoras. Hay que estudiarlas, hay que examinarlas. ¿Qué aventuras viviremos? ¿Qué misterios encontraremos? ¿Qué verdades descubriremos? No lo sabemos. El futuro siempre es un misterio. Pero Dios siempre encuentra nuevas y maravillosas formas de impresionarnos, bendecirnos y consolarnos con su palabra de verdad.